¿Y si el llanto de un bebé fuera el llamado del destino, uniendo a un millonario que lo había perdido todo y a una mujer que no tenía nada que perder? Esta es una historia que te recordará que los milagros existen y que el amor es la única cura para un corazón roto. Si crees en el poder de las segundas oportunidades, acompáñanos hasta el final. Deja tu like para que esta historia llegue a más corazones y suscríbete para no perderte ni un solo relato que te tocará el alma. El llanto agudo y persistente del recién nacido atravesaba las paredes del ala de maternidad del Hospital Central de la ciudad. Llevaba más de 3 horas llorando sin consuelo, un lamento tan profundo y desgarrador que el personal médico comenzaba a quedarse sin opciones. Las enfermeras, con toda su experiencia, se turnaban para mecerlo, arrullarlo y alimentarlo, pero nada parecía calmar la tormenta que habitaba en ese pequeño cuerpo. Su llanto era tan intenso que las otras madres en el piso comenzaban a quejarse, sus propios bebés inquietos por el sonido de tanta angustia. El pequeño, de apenas 2 días de vida, parecía tener el alma rota. Los pediatras lo habían revisado minuciosamente una y otra vez, buscando cualquier signo de dolor físico, alguna molestia o enfermedad oculta. Todos los exámenes resultaban normales, estaba perfectamente sano. Sin embargo, el bebé continuaba llorando con una fuerza que parecía imposible para su diminuto tamaño. Los remedios para los cólicos, las diferentes fórmulas de leche, las canciones de cuna más dulces, todo resultaba inútil. Era como si hubiera llegado a este mundo cargando con una pena ancestral, una tristeza que nadie podía comprender ni aliviar. Alejandro Rivera permanecía de pie junto a la cuna de acrílico, su figura alta y usualmente imponente, ahora encorvada por el peso del dolor y el agotamiento. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados y una barba de varios días cubría su mandíbula, un claro signo de abandono en un hombre cuya imagen era siempre impecable. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y a dirigir un imperio empresarial, temblaban cada vez que intentaba tomar a su hijo en brazos. Se sentía el hombre más inútil y fracasado del planeta. «¿Por qué no puedo darte consuelo, mi pequeño?», susurraba con la voz quebrada, el eco de sus palabras perdiéndose en el llanto incesante del bebé. Su traje de diseñador, que costaba más que el salario mensual de una de las enfermeras, estaba arrugado y manchado por lágrimas secas. Sus socios y empleados lo buscaban con desesperación, pero su teléfono llevaba 2 días apagado. Nada importaba, ni el dinero, ni el poder, ni sus vastas propiedades. Todo se sentía como ceniza frente a la impotencia de no poder calmar el sufrimiento de su propio hijo. «Tu madre sabría exactamente qué hacer», le decía al bebé, como si compartiera un secreto doloroso. Ella tenía magia en las manos, podía curarlo todo con una caricia. La muerte de su esposa, Isabela, durante el parto había sido un golpe brutal y repentino que había destrozado su mundo. Una complicación inesperada, una hemorragia que los médicos no pudieron controlar, se la había llevado apenas unos minutos después de dar a luz. Alejandro aún podía escuchar sus últimas palabras resonando en su mente. «Cuida a nuestro Leo, mi amor, prométemelo». Y ahora, 2 días después, sentía que estaba fallando miserablemente en cumplir esa última promesa. Isabela había sido enfermera antes de casarse con él. Poseía una conexión innata y casi mística con los niños. Siempre decía que los bebés podían sentir el amor a través del tacto. «Ellos saben quién los ama de verdad, sin miedo», solía repetirle. Alejandro se preguntaba si su hijo podía percibir su desesperación, su dolor paralizante, su miedo a no ser suficiente. «¿Será que estoy tan roto por dentro que soy incapaz de transmitirte paz, mi Leo?», se preguntaba en silencio. Las enfermeras ya no sabían qué decirle para consolarlo.
La jefa de enfermeras, doña Elvira, una mujer de carácter firme pero corazón noble, con más de 30 años de experiencia, nunca había presenciado un caso similar. Señor Rivera, a veces los bebés sienten la ausencia, extrañan el calor de su madre tanto como usted, le había dicho con la mayor delicadeza posible. Pero esas palabras, aunque bien intencionadas, solo servían para avivar las llamas de su culpa. ¿Y si nunca logro hacerlo feliz?, pensaba mientras observaba al pequeño retorcerse en la cuna, su rostro enrojecido por el llanto. ¿Y si está condenado a llorar así para siempre porque su padre no sabe cómo amarlo? El doctor Ramírez se acercó una vez más, su rostro reflejando una profunda preocupación. Señor Rivera, hemos realizado todos los estudios imaginables. Su hijo, Leo, está físicamente sano. No hay absolutamente nada malo con él. Las palabras del médico, en lugar de tranquilizarlo, sonaron como una sentencia final. Entonces, ¿por qué no deja de llorar, doctor? ¿Por qué?, preguntó Alejandro, su voz cargada de una desesperación que bordeaba la locura. Algunos recién nacidos atraviesan periodos de llanto intenso, a veces sin una explicación médica clara, respondió el doctor, aunque su tono carecía de convicción. ¿Y cuánto tiempo puede durar esto?, insistió Alejandro, aferrándose a una brizna de esperanza. No lo sabemos, señor Rivera. Cada bebé es un mundo. La incertidumbre era una tortura. No saber cuándo terminaría esa pesadilla, o si alguna vez terminaría. Mi esposa siempre decía que los bebés necesitan sentir amor verdadero para estar en paz, murmuró Alejandro. ¿Y si yo no sé cómo dárselo? El médico posó una mano compasiva en su hombro, pero no tenía respuestas que ofrecer. En ese preciso instante, una voz femenina, suave pero clara, se escuchó desde la puerta entreabierta. Disculpen, ¿puedo pasar? Creo que puedo ayudar. Sofía García había llegado al hospital para visitar a su tía abuela, quien se recuperaba de una operación de cadera. Llevaba en 1900 en sus manos una pequeña canasta con pan dulce recién horneado y un termo con atole caliente. Su ropa era sencilla, una falda larga floreada y una blusa de algodón, y un rebozo tejido cubría sus hombros, pero caminaba por los pulcros pasillos con una dignidad y una serenidad que llamaban la atención. Al pasar por el área de maternidad, el llanto desgarrador del bebé la detuvo en seco. Fue un sonido que le atravesó el alma como un rayo. «¡Ay, Dios mío bendito!», murmuró, llevándose una mano al pecho y persignándose instintivamente. Ese pobre angelito está sufriendo mucho, no pudo seguir su camino. Algo en su interior, una fuerza primigenia y poderosa, le impidió moverse. Se quedó parada en el pasillo durante casi 20 minutos, escuchando ese lamento que no cesaba, un sonido que parecía perforar el tiempo y el espacio. ¿Por qué nadie puede consolarlo?, se preguntó, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus propios ojos. Su instinto maternal, adormecido por años de duelo, despertó con una fuerza arrolladora. Sofía sabía lo que era el dolor de perder un hijo. Hacía 8 años, su pequeño David, de apenas 6 meses, había sido arrebatado de sus brazos por una neumonía fulminante. Desde entonces, había sobrevivido trabajando como empleada doméstica en distintas casas de la ciudad. Nunca se había vuelto a casar. Nunca había tenido más hijos. El dolor había sido tan inmenso que había construido un muro alrededor de su corazón. Mi David también lloraba así cuando se enfermó. Pensó, reconociendo en ese llanto no solo el dolor, sino algo más, una profunda soledad. Este llanto no es de dolor físico, es de abandono, de necesidad. Es el llanto de un bebé que busca a su madre y no la encuentra. La conexión que sintió con ese sonido era inexplicable, casi sobrenatural. Era como si su propio hijo la estuviera llamando desde algún lugar lejano, pidiéndole que ayudara a otro pequeño que sufría como él.
Se quedó varios minutos más en el pasillo, debatiéndose internamente. ¿Qué puedo hacer yo, una simple empleada doméstica, en un lugar como este? Pero su corazón le gritaba que tenía que intentarlo. Si yo fuera la madre de ese bebé, desearía con toda mi alma que alguien intentara calmarlo, se dijo a sí misma. Sabía que podría ser imprudente, que podría meterse en problemas, pero no podía dar la espalda y marcharse. No podía dejar que ese niño siguiera sufriendo de esa manera. Diosito, si es tu voluntad, dame la fuerza. Oró en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. Se dirigió hacia la habitación de la que provenía el llanto. A través del cristal de la puerta, vio la figura de un hombre elegante, completamente deshecho, llorando junto a la cuna. Su dolor era tan palpable que a ella se le encogió el corazón. Pudo ver cómo el hombre intentaba cargar al bebé, pero sus manos temblaban tanto que parecía tener miedo de hacerle daño. Está tan desesperado como su hijo, pensó. Durante unos instantes más, observó la escena, sintiendo cómo su instinto se apoderaba de ella. Yo sé cómo calmar a un bebé que llora así. Lo hice con mi David 1000 veces. Finalmente, reunió todo su valor y tocó suavemente la puerta. «Disculpen, ¿puedo pasar?», preguntó con su voz suave pero firme. «Creo que puedo ayudar». Alejandro levantó la vista sorprendido. Vio a una mujer de apariencia humilde en la puerta, cuyos ojos transmitían una compasión y una calma que él no había visto en días. «Señora, esta es una habitación privada», dijo, aunque su tono carecía de la dureza que habría usado en otras circunstancias. «Lo sé, señor, disculpe usted la intromisión», respondió Sofía con un respeto genuino. «Pero llevo casi media hora escuchando el llanto de su bebé, y mi corazón de madre no me permite irme sin intentar algo». Alejandro la estudió por un momento. Había algo en la mirada de esa mujer, una serenidad profunda que le inspiró una extraña confianza. «Yo perdí un hijo hace muchos años», continuó Sofía, su voz teñida de una tristeza antigua, «y sé reconocer el llanto de un bebé que necesita los brazos de su madre». Esas palabras resonaron en lo más profundo del alma de Alejandro. «¿Usted cree que puede calmarlo?», preguntó, su voz una mezcla de escepticismo y una desesperada esperanza. «Puedo intentarlo, si usted me lo permite». «Ya lo hemos intentado todo», dijo Alejandro, su voz quebrándose. «Los médicos, las enfermeras, yo... Nada funciona. Permítame cargarlo, señor. A veces los bebés solo necesitan sentir el amor de alguien que comprende su dolor». Alejandro la miró fijamente. En los ojos de esa mujer desconocida vio un reflejo de su propio sufrimiento, pero también una fortaleza que él había perdido. «Está bien», murmuró finalmente, haciéndose a un lado. «Ya no sé qué más hacer». Sofía entró en la habitación y se lavó las manos meticulosamente en el lavabo, susurrando una pequeña oración. Alejandro la observaba, fascinado por la seguridad y la calma de sus movimientos. «¿Cómo se llama su bebé?», preguntó Sofía. «Aún tiene nombre. Se llamará Leo», respondió Alejandro. Sofía asintió con una sonrisa tierna. «Entonces le diré mi angelito, por ahora». Se inclinó sobre la cuna, donde el pequeño Leo lloraba con desesperación, y extendió sus brazos. «Ven aquí, mi angelito», le dijo con una voz tan suave y melodiosa que pareció una caricia. «Ya no estás solito. Ya llegó alguien que te entiende». Sus manos, aunque curtidas por el trabajo, tocaron la piel del bebé con una delicadeza infinita. En el instante en que sus dedos hicieron contacto, ocurrió algo que desafiaba toda lógica. El llanto de Leo comenzó a disminuir, transformándose en un gemido suave, como si reconociera ese tacto lleno de amor. «Tranquilo, mi niño», susurró Sofía, mientras lo levantaba y lo acunaba contra su pecho, meciéndolo con un ritmo ancestral. «Ya pasó, ya no tienes que llorar». Alejandro observaba la escena, paralizado.
incrédulo. Su hijo, que había estado llorando sin parar durante horas, se estaba calmando en los brazos de una completa desconocida. En menos de 5 minutos, el llanto cesó por completo. El bebé, que parecía condenado a un sufrimiento eterno, se quedó profundamente dormido en los brazos de Sofía, su pequeña boca haciendo suaves ruidos de satisfacción. Su respiración se volvió tranquila y profunda. Había encontrado la paz. Alejandro no podía articular palabra. ¿Cómo?, logró preguntar, su voz temblorosa. ¿Cómo lo hizo? Sofía sonrió, sin dejar de mirar el rostro sereno del bebé. No fui yo, señor. Fue el amor, respondió con sencillez. Los niños sienten cuando alguien los ama sin condiciones, sin miedo, sin dolor. Este angelito solo necesitaba sentir eso. El silencio en la habitación era tan profundo y sanador que parecía sagrado. Alejandro se acercó para ver a su hijo, notando por primera vez la expresión de serenidad en su pequeño rostro. Parecía un ángel de verdad. «Señora, usted acaba de hacer un milagro», dijo con una gratitud que le desbordaba el alma. «No tengo palabras para agradecerle. No hay nada que agradecer. Hice lo que cualquier mujer con corazón de madre habría hecho». En los ojos de Alejandro brillaban lágrimas de alivio. «¿Usted mencionó que perdió un hijo?», preguntó con delicadeza. Sofía asintió, una sombra de dolor cruzando su rostro. «Hace 8 años. Se llamaba David. Tenía solo 6 meses. Lo siento tanto», dijo Alejandro sintiendo una punzada de empatía. «Por eso entiendo a su angelito», dijo Sofía. «Ambos sabemos lo que es extrañar a alguien que amamos con toda el alma». Las enfermeras comenzaron a asomarse por la puerta, atónitas ante el silencio. Doña Elvira entró de puntillas, sus ojos abiertos como platos al ver al bebé dormido en los brazos de Sofía. «No puedo creerlo», susurró. «¿Cómo es posible?». «Esta señora lo calmó en menos de 5 minutos», explicó Alejandro. «Es un verdadero milagro». Doña Elvira miró a Sofía con una mezcla de asombro y admiración. «Algunas mujeres tienen un don, un ángel especial», comentó. «Nacieron para ser madres». Sofía escuchó esas palabras y sintió una mezcla de alegría y una profunda tristeza. «Sí nací para ser madre, pero la vida me lo arrebató», pensó. Sin embargo, en ese momento, sosteniendo a ese bebé ajeno, se sentía completa de nuevo. Fue entonces cuando, al acomodar la ropita del bebé, sus ojos se posaron en una pequeña marca de nacimiento en su pecho. Su corazón se detuvo. Era una pequeña mancha en forma de media luna, idéntica, absolutamente idéntica, a la que había tenido su difunto hijo David. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras sus ojos se clavaban en esa pequeña marca de nacimiento en el pecho de Leo. Era una media luna perfecta, exactamente en el mismo lugar donde su hijo David había tenido la suya. «No puede ser», pensó, un escalofrío recorriendo su espalda. «Es solo una extraña coincidencia». Pero su corazón latía con una fuerza desbocada. Un tambor que amenazaba con despertar al bebé que dormía tan plácidamente. Cerró los ojos por un instante, intentando anclarse en la realidad. «David, mi niño, eres tú mandándome una señal», susurró en la intimidad de sus pensamientos. Cuando volvió a mirar la marca, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era demasiado idéntica para ser producto del azar. «Mi hijo tenía la misma marca», dijo en voz alta, casi sin darse cuenta. Alejandro, notando la repentina palidez y la expresión alterada de Sofía, se acercó preocupado. «¿Se encuentra bien, señora?» «Sí, estoy bien», respondió tratando ella de recomponerse. «Es solo que este bebé me recuerda tanto a mi David». «¿Su hijo se parecía a él?», preguntó Alejandro con curiosidad. Sofía asintió, incapaz de apartar la vista de la pequeña media luna. «Tenía la misma marca de nacimiento», confesó, su voz apenas un murmullo. «En el mismo lugar, con la misma forma.
El doctor decía que era la marca de los niños con un corazón especialmente grande. Alejandro siguió su mirada y por primera vez se fijó en la pequeña mancha en la piel de 1900, su hijo. Nunca me había percatado, admitió, sintiendo un escalofrío. ¿Usted cree en las señales, señora? Mi esposa Isabela siempre decía que nada en esta vida sucede por casualidad. Yo creo que los ángeles nos envían mensajes cuando más los necesitamos, respondió Sofía con una convicción serena. La conversación fue interrumpida por la llegada del doctor Ramírez, quien se detuvo en seco al ver la escena de absoluta paz. ¿Pero qué ha pasado aquí?, preguntó. Su asombro era evidente. Este bebé está completamente tranquilo. Doctor, esta señora lo ha logrado, dijo Alejandro señalando a Sofía. Es increíble. El médico se acercó para auscultar a Leo sin despertarlo. Sus signos vitales son perfectos. Sus niveles de estrés han bajado a 0, murmuró negando con la cabeza. En 20 años de carrera jamás había visto algo así. Este bebé lloraba como si tuviera el alma rota. Sofía sintió otra punzada de dolor. Mi David también lloraba así antes de... Se detuvo, incapaz de terminarla. Alejandro sintió la necesidad de entender más a esa mujer que parecía enviada del cielo. Señora, si no es mucha indiscreción, ¿qué le sucedió a su hijo? Sofía suspiró. El recuerdo aún fresco a pesar de los años. Neumonía, dijo simplemente. En 3 días, mi angelito se fue. Su padre nos había abandonado cuando supo que estaba embarazada. He estado sola desde entonces. Trabajo como empleada doméstica para ganarme la vida. Alejandro sintió una profunda admiración por la fortaleza de esa mujer que, habiendo sufrido tanto, aún tenía un corazón capaz de desbordar amor hacia un niño desconocido. En ese preciso instante, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Señora, ni siquiera sé su nombre, dijo. Sofía García, para servirle. Sofía, dijo Alejandro, respirando hondo. Tengo que hacerle una propuesta muy importante. ¿Aceptaría usted quedarse y cuidar de mi hijo? Siento que es la única persona en el mundo que puede hacerlo feliz. Sofía se quedó petrificada. El bebé, dormido en sus brazos, de repente se sintió más pesado. ¿Cuidar de su hijo?, repitió, su voz temblando. Señor Rivera, yo no podría. Soy solo una empleada doméstica. No tengo estudios, no tengo nada que ofrecerle a un niño de su posición. Alejandro se acercó a ella, sus ojos brillando con una esperanza que no había sentido en días. Sofía, usted le ha dado a mi hijo algo que todo mi dinero no puede comprar. Le ha dado paz. Usted tiene el don de amar sin miedo, sin condiciones. Eso es todo. Lo que él necesita. Quiero ofrecerle un trabajo como su cuidadora. Vivirá en mi casa, tendrá su propia habitación, un sueldo digno y, lo más importante, podrá estar con este angelito que la necesita tanto como usted a él. La oferta era tan abrumadora, tan fuera de toda realidad, que Sofía sintió vértigo. El doctor Ramírez, testigo silencioso, decidió intervenir con prudencia. Señor Rivera, entiendo su gratitud, pero esta es una decisión que debe meditar con calma. Doctor, usted lo ha visto, respondió Alejandro. Mi hijo solo encuentra consuelo en sus brazos. Eso es todo lo que necesito saber. Sofía miró el rostro pacífico de Leo y sintió una conexión tan profunda que era casi dolorosa. Señor Rivera, dijo con voz suave, si yo aceptara, usted me permitiría cuidar de este niño como si fuera el mío. A Alejandro se le hizo un nudo en la garganta. Sofía, eso es exactamente lo que le estoy pidiendo. Mi hijo necesita el amor de una madre, y quizás usted necesita un hijo a quien amar. Las palabras resonaron en la habitación, cargadas de una verdad innegable. La decisión más importante de la vida de Sofía estaba frente a ella. Miró a Leo, luego a Alejandro, y finalmente a su propio corazón. Señor Rivera, dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas.
Acepto cuidar de su hijo. Una semana después, Sofía se encontraba de pie frente a la imponente mansión de Alejandro Rivera, en la zona más exclusiva de la ciudad, con una pequeña maleta en la mano y el corazón latiéndole a 1000 por hora. Se sentía como si hubiera aterrizado en otro planeta. La casa, una obra maestra de arquitectura moderna con jardines impecables y una fuente de cantera, la hizo sentir pequeña e insignificante. Alejandro salió a recibirla con Leo en brazos, quien previsiblemente había vuelto a su estado de llanto constante. «Sofía, gracias a Dios que ha llegado», dijo con un alivio palpable. «No ha dejado de llorar desde que salimos del hospital». Cuando Leo escuchó la voz de Sofía, giró su cabecita y su llanto comenzó a amainar. «Ay, mi angelito, ya me extrañabas», dijo ella, extendiendo los brazos. Alejandro le entregó al bebé, y como por arte de magia, el llanto cesó por completo, reemplazado por un suave suspiro de satisfacción. «Es increíble», murmuró Alejandro. «Es como si realmente reconociera que usted es su madre». Al entrar en la mansión, Sofía se sintió aún más abrumada. Pisos de mármol, techos de doble altura, obras de arte en las paredes. Todo era elegante, pero también frío e impersonal. «¿Dónde están los juguetes del bebé? ¿Sus cosas?», preguntó. «La verdad, no he comprado nada», admitió Alejandro avergonzado. No sabía por dónde empezar. Sofía sonrió con ternura. «Un bebé necesita colores, música, texturas suaves. Este lugar es muy hermoso, pero demasiado silencioso y ordenado para un niño». Alejandro la guió al segundo piso para mostrarle su habitación, una suite lujosa con baño privado y vistas al jardín. «¿Le gusta?», preguntó. Sofía se quedó sin palabras. La habitación era más grande que todo el apartamento donde había vivido los últimos años. «Señor Rivera, esto es demasiado para mí. Es perfecta. Además, está justo al lado del cuarto de Leo para que pueda escucharlo por la noche». Esa primera noche fue una revelación. Sofía preparó una cena sencilla pero deliciosa, sopa de tortilla y pollo con mole. El aroma de la comida casera impregnó la casa, llenando el vacío que había reinado durante tanto tiempo. Alejandro bajó, atraído por el olor, y encontró a Sofía en la cocina, con Leo en un rebozo mientras ella cocinaba, cantándole una canción de cuna. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol», cantaba con su voz dulce y melodiosa. «Sofía, hace años que esta cocina no olía así», dijo Alejandro conmovido. Durante la cena hablaron y rieron. La casa, antes un mausoleo silencioso, se llenó de vida. «¿Sabe qué es lo que más admiro de usted, Sofía?», dijo Alejandro. «Que ha conseguido que esta casa vuelva a sentirse como un hogar». «Los hogares se construyen con amor, señor Rivera, no con cosas caras», respondió ella con su sabiduría sencilla. Esa noche, sin embargo, mientras Sofía dormía, escuchó un sonido que no era el de Leo. Era el llanto ahogado de un hombre proveniente de la habitación de Alejandro. Un llanto tan lleno de dolor que le rompió el corazón. Se levantó y, tras dudar un momento, tocó suavemente la puerta. «Señor Rivera, ¿se encuentra bien?», preguntó. Cuando Alejandro abrió, sus ojos estaban rojos y su rostro marcado por el sufrimiento. «Isabela, la extraño tanto», confesó, dejándola entrar. «Ella era la que sabía de estas cosas, de ser madre. Yo no sé nada». Sofía lo escuchó durante más de una hora, mientras él desahogaba su dolor, su miedo, su culpa. Le habló de Isabela, de sus sueños, de los nombres que habían elegido para el bebé. Si era niño, se llamaría Leo. Si era niña, Isabela, como ella. «¿Usted cree que su esposa querría verlo sufrir así?», preguntó Sofía con delicadeza. «¿O querría que fuera el mejor padre posible para Leo?». «Yo decidí vivir por mi hijo David», le confesó Sofía. «Honrar su memoria haciendo el bien. Quizás cuidar de Leo es mi manera de seguir siendo madre». Al día siguiente,
Alejandro le pidió a Sofía que eligiera oficialmente el nombre del bebé. «Usted es quien lo va a amar como una madre toda la vida», dijo él. «Usted debe nombrarlo». Sofía, con lágrimas en los ojos, miró al bebé. «Leo», dijo. «Se llamará Leo, como su madre». Y quería. Los meses que siguieron fueron una sinfonía de transformación. Sofía llenó la casa de color, música y risas. Decoró el cuarto de Leo con murales de animales y estrellas, y la casa dejó de ser un museo para convertirse en un hogar vibrante. Alejandro, por su parte, empezó a delegar más en su empresa para pasar tiempo en casa. Aprendió a bañar a Leo, a darle de comer, a jugar con él en el suelo. Descubrió una faceta de sí mismo que no conocía, la de un padre amoroso y presente. El primer cumpleaños de Leo fue una fiesta tradicional mexicana, idea de Sofía, con mariachis, piñata y pastel de 3 leches. La mezcla de los socios de Alejandro y las vecinas de Sofía fue un reflejo de la nueva familia que estaban construyendo. Una tarde, cuando Leo tenía 18 meses y ya daba sus primeros pasos, ocurrió el verdadero milagro. Mientras jugaba en el jardín, se tambaleó hacia Alejandro y dijo claramente: «¡Papá!». Alejandro gritó de alegría, pero entonces Leo se giró, caminó hacia Sofía con los brazos extendidos y dijo con la misma claridad: «¡Mamá!». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Alejandro miró a Sofía, cuyos ojos estaban inundados de lágrimas. «Él sabe quién es su madre», dijo Alejandro, su voz cargada de emoción. «Y tiene toda la razón». En ese instante se convirtieron en una familia, no por ley ni por sangre, sino por el veredicto del corazón de un niño. Pero mientras su pequeño mundo se llenaba de felicidad, una sombra del pasado de Sofía estaba a punto de aparecer, amenazando con destruir la frágil paz que tanto les había costado construir. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Leo corrió hacia la entrada gritando una palabra que los dejó a todos helados. «¡Abuelo! ¡Abuelo!», mientras señalaba a un hombre mayor que los observaba desde la reja. Alejandro y Sofía se miraron, confundidos y alarmados. El hombre, de cabello canoso y ropas gastadas, tenía los ojos llenos de lágrimas mientras miraba fijamente a Sofía. «Sofía, hija mía, ¿eres tú?», dijo el hombre con voz temblorosa. El mundo de Sofía se tambaleó. Reconoció esa voz, una voz que no había escuchado en más de 20 años. «Papá», murmuró incrédula. Era Javier García, su padre, el hombre que la había abandonado a ella y a su madre cuando era solo una adolescente, desapareciendo sin dejar rastro. «Hija, te he buscado por años», dijo él, aferrado a los barrotes de la reja. «Supe que trabajabas por esta zona y he venido todos los días con la esperanza de encontrarte». El reencuentro despertó un torbellino de emociones en Sofía: dolor, rabia, pero también una extraña sensación de alivio. «¿Por qué ahora, papá? Después de tanto tiempo», le preguntó, su voz quebrada. «Fue el peor error de mi vida, hija», admitió Javier, su rostro surcado por el arrepentimiento. «Cuando tu madre murió, me perdí. Estaba tan destrozado que no supe cómo cuidarte. Me hundí en la bebida, pero estos últimos años busqué ayuda. Estoy sobrio y mi único deseo es pedirte...». «Perdón». Alejandro observaba la escena, listo para intervenir si era necesario. Se acercó y puso una mano protectora en el hombro de Sofía. «Señor», le dijo a Javier, «Sofía es una mujer extraordinaria. Ha sufrido mucho. Si quiere volver a ser parte de su vida, tendrá que demostrar que se lo merece». Poco a poco, Javier comenzó a visitar la casa. Se fue ganando el cariño de Leo, contándole historias y enseñándole juegos de su infancia, y el respeto de Alejandro, demostrando con hechos que su arrepentimiento era sincero. La presencia de su padre sanó una herida profunda en el corazón de Sofía. 6 meses después de la reaparición de Javier, en una tarde dorada de otoño, Alejandro decidió que era el momento.
Mientras Javier jugaba con Leo en el jardín, él llevó a Sofía junto a la fuente. «Sofía», comenzó tomando sus manos, «durante estos 2 años has transformado mi vida y la de mi hijo de una manera que nunca creí posible. Has llenado esta casa de amor, de risas, de calor. Has sido la madre que Leo necesitaba y la compañera que yo no sabía que estaba buscando. Sofía, me he enamorado de ti». Con el corazón latiéndole desbocado, Sofía vio cómo Alejandro se arrodillaba frente a ella, abriendo una pequeña caja de terciopelo. «Sofía García, me harías el inmenso honor de casarte conmigo. No quiero que seas más mi empleada. Quiero que seas mi esposa, mi compañera de vida, la madre oficial de Leo». Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía. «Pero, Alejandro, yo soy una mujer humilde. Tú mereces a alguien de tu mundo». Alejandro se puso de pie y la miró a los ojos. «Sofía, tú me has dado más felicidad que todo el dinero del mundo. Tú eres exactamente el mundo que necesito». «Sí», dijo ella finalmente, su voz llena de una alegría pura. «Sí, Alejandro, quiero casarme contigo». En ese momento, Leo corrió hacia ellos gritando: «Mamá, papá», como si entendiera la magnitud del momento, sellando el pacto de amor con su abrazo. La boda, 6 meses después, fue una celebración íntima y hermosa en el jardín de la casa. Fue una fiesta que reflejaba su historia, sencilla, auténtica y llena de amor. Sofía llevaba un vestido blanco con un rebozo bordado que había sido de su madre, y Alejandro un traje de charro, honrando las raíces de su nueva familia. Leo, con casi 3 años, fue el encargado de llevar los anillos, y Javier entregó a su hija en el altar, llorando de emoción y gratitud. Los votos que intercambiaron salieron del alma. «Sofía», dijo Alejandro, «llegaste a mi vida en mi momento más oscuro y no solo salvaste a mi hijo, me salvaste a mí. Prometo amarte y honrar tu sabiduría y tu increíble corazón todos los días de mi vida». «Alejandro», respondió Sofía, «tú me diste un hogar, una familia y la oportunidad de volver a ser madre. Prometo cuidar de ti y de Leo como mi más grande tesoro y llenar nuestra casa de amor y alegría». Los años que siguieron fueron la materialización de esa promesa. La familia creció y 4 años después de la boda, nació la pequeña Isabela, nombrada en honor a la primera esposa de Alejandro, una idea de la propia Sofía para honrar su memoria y el camino que los había unido. En el 10º aniversario de su encuentro, la familia al completo, Alejandro, Sofía, un Leo ya de 12 años, la pequeña Isabela de 6 y el abuelo Javier, visitaron el Hospital Central. «Doctor Ramírez, ¿recuerda a ese bebé que no paraba de llorar?», dijo Alejandro, señalando a Leo, un preadolescente alto y sonriente. El médico los miró con una emoción genuina. «Es la historia más hermosa que he presenciado en toda mi carrera». Doña Elvira, la enfermera jefa ya jubilada, los abrazó a todos. «Yo siempre supe que esa mujer tenía un don», dijo, mirando a Sofía. «Supe que era una madre de verdad». Mientras salían del hospital, Alejandro tomó la mano de Sofía. «A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras estado aquí ese día, si no hubieras escuchado el llanto de Leo». Sofía sonrió, mirando a su hermosa y bulliciosa familia. «Creo que el destino siempre encuentra la manera de unir a las almas que están destinadas a encontrarse. Nosotros estábamos destinados a ser una familia.